Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por venir a la casa de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas diarias, pero con ayuda de Dios podemos salir adelante. Y no nomás eso, sino poner un poquito nuestro grano de arena. ¿Cuál es ese grano de arena? No solamente enfocarnos en Dios, sino también enfocarnos en nuestro prójimo. Muchas veces nos enfocamos en Dios completamente, guardamos los mandamientos, vamos el sábado a la iglesia, damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, hacemos devocionales, leemos la Biblia diariamente, cantamos al Señor. Pero en realidad nos olvidamos del prójimo y pensamos que con el simple hecho de enfocar nuestros ojos en Dios, está bien, somos perdonados al dañar a nuestro prójimo. Y no, no es así. La semana pasada compartí con ustedes un mensaje de qué dice la Biblia acerca de lastimar a otros. Y realmente nos dimos cuenta que no es bueno eso. Porque si nosotros lastimamos a otros, estamos nosotros lastimándonos a nosotros mismos. Y realmente nos volvemos enemigos de Dios. Tenemos que tener un poco de cuidado de eso. Y si nosotros seguimos haciendo eso, entonces en realidad no somos cristianos. No somos árbol que da buenos frutos, sino que somos unos árboles que damos malos frutos. Y recordemos que dice en la Biblia que por sus frutos los conocerás. Dice en Mateo 7 del 16 al 20. Así es que hay que tener un poco de cuidado a no hay que lastimar a otros emocionalmente. Tener cuidado en lo que hablamos, tener cuidado en lo que decimos, porque sin darnos cuenta lastimamos a otros y después nos lastiman a nosotros y es cuando nos damos cuenta y queremos que las personas se arrepientan y que nos pidan disculpas de corazón y buscamos eso, unas disculpas, pero no nos damos cuenta cómo dañamos a esas personas. Y ya cuando nos dañan es cuando nosotros reaccionamos, ¿verdad? Así es que tener cuidado para que no nos hagan el ojo por ojo y diente por diente, porque no nos va a gustar. Y la Biblia claramente dice, no hay que hacer ojo por ojo ni diente por diente, porque las personas se piensan nomás en cómo se les dañó, pero no piensan cómo dañaron a su prójimo. Es algo para que meditemos y para que crezcamos espiritualmente. Así es que en esta mañana me gustaría compartir con ustedes este mensaje. Si no nos quedó claro el otro mensaje, este mensaje de qué dice la Biblia acerca de respetarse los unos a los otros. Yo pienso que eso es lo primordial, respetarse. Y el respetar no quiere decir solamente el darle una palmada al hermano o a la hermana en la espalda y decir, hola hermanita, hola hermanito. No, así no es. Eso no es respetarse. Respetarse es no humillar a esa persona. Respetar a esa persona es no hacerla menos. Respetar a esa persona es animarle, a ayudarle, a tratar de escuchar a esa persona. Eso es respetar los unos a los otros. Eso es esa hermandad cristiana, esa cristiandad que tanto profesamos. Así es que con la ayuda de Dios me gustaría compartir este mensaje y esperemos que Dios nos dé una bendición como siempre nos ha dado esa bendición. Así es que nosotros muchas veces pensamos que con el simple hecho de amar a Dios ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Pero en realidad claramente Cristo Jesús dijo, no, no, no. Los 10 mandamientos le preguntaron a él, ¿cuál es el verdadero y más grande mandamiento? Y dijo él, amarás a Dios sobre todas las cosas y el otro es como, o el segundo es como, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice él, de todo esto depende la ley y los profetas. Entonces quiere decir que no solamente hay que enfocar nuestros ojos en Dios, sino también enfocar nuestros ojos en nuestro prójimo. No para criticarlo ni para juzgarlo, porque recordemos que también nosotros tenemos, como dicen vulgarmente, cola que nos pisen. Entonces no es bueno juzgar, porque entonces se te regresa y te hacen el ojo por ojo y diente por diente. Y no te va a gustar eso. Así es que nosotros tenemos que ver que hay que enfocar los ojos en Dios y también en nuestro prójimo para no dañarle, sino para que crecer espiritualmente, porque no nos va a gustar que nos dañen a nosotros, porque muchas veces hacemos menos a nuestros hermanos.
creemos que porque tienen poca educación los hacemos menos, creemos que porque ese hermano no viene seguido a la iglesia, no lo apoyamos y lo hacemos menos. Entonces, nosotros tenemos que tener un poco de precaución y un poquito de sutileza para no dañar a otra persona, porque no nos va a gustar que nos dañen a nosotros. Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso. Y fíjense que muchas personas dicen, bueno, pero ¿quién dijo que debemos de amarnos los unos a los otros? Dijo Cristo Jesús. Oye, pero yo cómo voy a estar ahí al pendiente de mi prójimo. Bueno, en la palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestro prójimo o nuestra prójima. En otras palabras, tenemos que respetarles, tenemos que valorarles a esas personas. Porque fíjense, desde un principio, Caín y Abel, pues eran pues dos hermanos. Entonces estos dos hermanos fueron a presentar una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres le habían enseñado cómo hacer ese tipo de sacrificios. Entonces, cuando fueron, Abel agarró de sus ovejitas la más gordita, la más bonita y se la ofreció a Dios. Pero Caín dijo, pues si yo soy yo soy un obrero de la tierra, entonces yo le voy a llevar frutas. Entonces a Dios no le gustó eso. Yo creo que Caín malentendió al no gustarle ese sacrificio a Dios. Yo pienso que malentendió Caín lo que significa el arrepentirse, porque recordémonos que desde el principio, por causa del pecado vino la muerte. Entonces desde aquel entonces tenían que ser sacrificios para que hubiera derramamiento de sangre, porque dicen Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Caín lo que necesitaba hacer es haberle dicho a su hermano que por favor le vendiera una ovejita sin defecto, y él tenía que haber ofrecido eso, pero no, él lo que se le hizo más fácil es llevarle frutas. Entonces Dios no le gustó eso. Así es que a Dios le gustó, le agradó el sacrificio de Abel, pero no el sacrificio de Caín. Entonces Caín se molestó mucho. Entonces Caín mató a Abel. Todo porque a Dios le gustó más el sacrificio de Abel que su propio sacrificio. Entonces, vean lo que desde un principio Dios le preguntó a Caín. Entonces, en Génesis capítulo 4, verso 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Entonces, desde un principio vemos que Caín lo que piensa es que cree que no es su obligación cuidar de su hermano, sino que es obligación de otra persona, un ejemplo de los padres. Pero en realidad no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo que tenía que cuidar de su hermano y no de matarle. Entonces es triste porque desde un principio vemos cómo suceden ese tipo de peleas, de enojos, pero no tiene que llegar hasta ese extremo. Tienen que respetarse los unos a los otros, porque fíjense lo que dice en Juan, pero antes de ir a Juan, en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, Caín tuvo miedo, y ese miedo que tuvo fue que le fueran a hacer lo mismo que él hizo a Abel. ¿Y cuál fue? Asesinarlo. Entonces, en realidad no quería que le hicieran eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que hacer a otras personas el bien para que así nos hagan el bien a nosotros. Porque fíjense lo que dice ahora sí en Juan 13, 34, 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, mismo Jesús, Él nos amó a nosotros, a los discípulos, ¿verdad? Pero también es un ejemplo para nosotros. Entonces Él nos dice, así como yo los amé, quiero que se amen los unos a los otros. Entonces, en realidad no estaba Él levantándonos en armas y decir como Caín hizo, ¿saben qué? Mátense los unos a los otros, no. Dice,
ámense los unos a los otros. Entonces tenemos que nosotros ver eso, porque de la manera como queremos que nos traten, tenemos que tratar a otros. Ahora, podemos pensar, bueno, ok, vamos a respetar a nuestro prójimo, perfecto, pero nos olvidamos de dónde dice eso en la Biblia. Entonces vamos a ver que no solamente hay que respetar a nuestro prójimo de una persona extraña, sino cuando habla acerca de prójimo, está hablando acerca de los padres, de la esposa, de los hijos. Entonces no solamente es el decir, oh, es que yo respeto a una persona extraña, no, está hablando también de las personas de tu familia. Fíjense, vamos a ver primeramente dónde dice que respetemos a nuestro prójimo. En el libro de Gálatas, dice en Gálatas capítulo 5, verso 14. Y déjenles digo una cosa, que esto es parte de la ley. No está fuera de la ley, sino que es parte. Vean lo que dice en el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en sí la Biblia se enfoca que tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Entonces esa es una de las primeras cosas que vemos, que debemos de amar a nuestro prójimo. Ahora, nosotros podemos decir, ok, pero ¿y dónde dice acerca que debemos de amar a nuestros padres? ¿Y por qué nuestros padres son nuestro prójimo? Porque no es nuestro prójimo porque son los que nos dieron la vida, y no solamente así, sino son personas con las que convivimos. Vean lo que dice en Efesios 6, del verso del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que debemos de obedecer, y para obedecer pues tenemos que respetar. Y luego dice en el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces este mandamiento no solamente es para que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, sino que también este mandamiento tiene una promesa, y esa promesa es que nos va a ir bien y que vamos a tener larga vida en esta tierra. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vivir por mucho tiempo y estar sanos, estar bien, y más aparte poder seguir haciendo lo que nos gusta, y es hacer el bien? Entonces vemos que la Biblia nos habla acerca que debemos de amar a nuestros padres. Ahora, ¿qué nos dice acerca de amar a nuestras esposas? Vean lo que dice en 1 de Pedro 3:7, dice, vamos a ver, 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces nos dice aquí Pedro que nosotros debemos de ser esos maridos al cual debemos de amar a nuestra esposa y de honrarle. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando entró el pecado, Eva, desafortunadamente, pues fue la que fue engañada. Y después ella, pues, le dijo a su marido que no pasaba nada por desobedecer a Dios. Pero en realidad Dios le dijo al hombre que tenía que trabajar, y con el sudor de su frente, para que pudiera mantenerse y comer. Y a la mujer le dijo: y tú vas a tener que tener hijos, y de esa manera es como te vas a salvar. O sea, le dijo en el aspecto de que tenía que sufrir. No que por tener hijos va a ser salva, no, sino que tenía que sufrir al tener hijos. Entonces vemos que debemos de honrarlas y de amarles. Ahora bien, ¿qué hay de acerca de amar a nuestros hijos? Vean lo que dice en Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí nos dice que nosotros no les provoquemos, o sea, no peleemos, ni tanto ellos con nosotros ni nosotros con ellos, sino que hay que criarlos en disciplina y amonestación. Ahora, recordémonos que en disciplina podemos decir,
pero ¿cómo lo voy a disciplinar o cómo voy a disciplinarla? Tenemos que nosotros ver que tanto nosotros los disciplinamos como Dios los disciplina. Entonces, es así. Tienen que entender que nosotros como padres queremos lo mejor para ellos. Porque mire, vean lo que dice en Hebreos 12, 5 y 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, Dios mismo nos disciplina como sus hijos. Entonces, así nosotros también somos disciplinados por nuestros padres. Porque vean lo que sigue diciendo en el verso 7 al 9. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Ven? Entonces, aquí se está refiriendo que nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos. Entonces, Dios como nuestro Padre nos disciplina. ¿Y cómo nos disciplina? Cuando hacemos cosas que no son correctas, que no están de acuerdo con lo que Él piensa y con lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que ver que es de la misma forma como nosotros, con nuestro pensamiento o disciplina que nosotros hemos adquirido de nuestros padres, al ver que nuestros hijos o hijas hacen algo que no está correcto, pues uno los disciplina, ¿verdad? Ahora, yo sé que no hay manual en el cual nos digan punto por punto cómo ser padres, pero sí la Biblia nos aconseja que debemos de disciplinarlos en el Señor. Entonces, sigue diciendo, de la cual dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque, en otras palabras, ¿cómo Dios te va a disciplinar si tú no quieres ser disciplinado? Entonces, pues en realidad eres un bastardo. Es lo mismo uno con nuestros hijos. Se enojan, se molestan, pero uno tiene que seguirles disciplinando, que se enojen. Porque si no, entonces van a ser un bastardos. Y no queremos eso. Entonces dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan, ¿ven? Y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si nosotros obedecemos a nuestros padres, que son padres terrenales, ¿por qué no? Y porque nos disciplinan, ¿verdad? Pero también Dios nos disciplina. Entonces también nosotros tenemos que obedecerle. Y sigue diciendo en el verso del 10 al 14, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Fíjense, es lo que estoy diciendo, que nosotros como nos disciplinaron a nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Por eso dice aquí Pablo, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en sí, si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarnos, así como Dios nos ama a todos por los que murió su Hijo, entonces Él nos disciplina. Entonces vemos que en la Biblia también habla de eso, de amar a nuestros hijos, pero también de disciplinarlos. Ahora bien, tenemos que recordar que hay que hacer a otros lo que nosotros queramos que nos hagan. Porque fíjense que muchas veces nosotros, por lo que sabemos, que nos creemos que somos uno de los 24 ancianos en el cielo y todo eso, creemos que nos merecemos la gloria y que nos tienen que la gente respetar y nosotros tratarlos como trapo viejo. Estamos equivocados. Si nosotros no respetamos a nuestro prójimo, el prójimo no nos va a respetar a nosotros. Inclusive aunque tú seas nombrado qué sé yo, pastor, o seas nombrado anciano, o seas nombrado lo que seas nombrado, si tú no respetas a tu prójimo,
tu prójimo no te va a respetar. Entonces, nosotros tenemos que hacer a otros lo que nosotros queramos que ellos hagan con nosotros. Si tú lo haces menos a toda la gente, déjame te digo una cosa, la gente te va a hacer menos. Recuerdo a mi mamá muchas veces decía, mi madre es muy sabia, mi madre siempre decía, o siempre dice, este, recuerda, de la manera como tú respondas o con la manera como tú preguntes, es de la manera como te van a responder. Si nosotros preguntamos de buena manera, nos van a responder de buena manera. Pero si nosotros insultamos a otra gente al preguntar cosas, nos van a insultar para atrás. Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso, porque fíjense lo que dice en Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si ustedes creen que nomás los 10 mandamientos es la ley, no, mis hermanos y hermanas. La ley es esto, dice, también todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con vosotros, con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. O sea que de la manera como tú trates a tu prójimo, es también la ley y los profetas. Si tú tratas mal a tu prójimo, quiere decir que tú estás quebrando la ley. ¿De qué te sirve irte a darte de golpes de pecho a la iglesia si estás dañando a tu prójimo? Qué triste, ¿eh? Qué triste es eso. Así es que mis hermanos, en conclusión, tenemos que tener cuidado, tenemos que respetarnos los unos a los otros y tenemos que seguir adelante en Cristo Jesús. Y recordemos que por sus frutos los conocerás. Entonces hay que tener un poco de cuidado y prudencia y tenemos que nosotros amarnos los unos a los otros. Y recordemos que el amar es respetar, es borrar todo pecado que otra persona tenga, olvidarse de ese pecado y decir, bueno, hay que seguir adelante en Cristo Jesús. Ahora, no ignorarlo y seguir pecando, no. Simplemente que reconocer que hemos pecado y caminar con Cristo Jesús y no volverlo a hacer. Y si tú tienes algo en contra de tu hermano o algo como recordemos lo que dice en la Biblia, que si tú llevas una ofrenda al altar y te acuerdas que algo tiene tu hermano contra ti, dice que vayas y que le pidas disculpas. Recordémonos que cuando tú vas a pedir disculpas, tú le vas a decir, hermano o hermana, yo sé que hice esto, discúlpeme. Y si no te acuerdas, entonces créeme que esa persona se va a acordar con el simple hecho que le digas, oiga, ¿por qué está enojado o por qué está enojada conmigo? Esa persona te va a decir, por esto, y esto. Entonces tú, como cristiano, tienes que responderle para atrás, sí, tienes razón, porque te vas a acordar en ese momento y vas a decir, sí, hice esto, y esto para dañarle, perdóneme. Fíjense qué fácil. Y ya, borrón y cuenta nueva, todos felices. Pero bueno, yo sé que hay personas que su orgullo es muy fuerte, pero hay que tener cuidado, porque recordémonos que si somos adventistas del séptimo día, cuando nosotros nos muramos, ya fuimos juzgados. Quiere decir que ahorita que estamos vivos, tenemos que arrepentirnos. Si no de otra manera, recordémonos que dice en la Biblia que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y recordémonos que si nosotros hemos fallado y sabemos que hemos fallado, no resucitaremos primero. Que Dios nos ayude. Oremos. Querido Padre, nuevamente gracias por todo lo bueno, misericordioso que has sido con nosotros y ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros y a respetarnos. No tratar de hacerlos menos, ni tratar de subajarlos o hacerlos sentir que no saben y que no pueden participar. Eso está mal. Ayúdanos, Señor, para remediar eso y para arrepentirnos y no volverlo a hacer. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.